Por favor, esperaremos un minutito más antes de reanudar con nuestra clase. Buenas noches, doctora. Buenas noches, ¿cómo estás? Quería hacerle una consulta. Es que yo no me encuentro en los grupos, pero sí ya estoy inscrito todo. No sé si usted me podría agregar o algo así. Ya, ahorita empiezo entonces en el chat. Ahorita estoy anotando mi número de celular. Finalizando esta clase, por favor, me escribes y yo te agrego al grupo, por favor. Está bien, gracias. No, por nada. Mm. Y entonces un minutito más y reanudamos, por favor. Está bien, gracias, doctor. Me escribo No, después de terminar la clase. perfecto, gracias. Bueno, vamos a reanudar, por favor, con lo que estábamos avanzando. Entonces, estábamos viendo el enfoque del derecho desde estos dos momentos, un Estado legislado y lo que es un Estado constitucional. Todavía estamos analizando cómo es el derecho dentro de un Estado legislado. Un Estado legislado en el que pues no hay una norma suprema que se llame Constitución, sino la ley. La Constitución es simplemente una mera declaración. Rige por consecuentemente el principio de legalidad. Y una ley, una norma, va a ser válida en tanto sea creada por el órgano legislativo. Pero al ser la Constitución meramente declarativa, pues no nos importa si esa ley, o sea, en este momento de Estado legislado, no importa si esta ley es justa, no importa si es conforme valores supremos, principios fundamentales que pueden estar consagrados en la Constitución o los derechos o garantías de las personas. ¿Por qué? Porque la Constitución es meramente declarativa y una ley va a ser válida en tanto sea creada por el legislativo. No nos importa si la ley es justa o no, simplemente que sea creada por el legislativo. Ahí vimos lo que se gesta, de hecho, en este Estado legislado, que es el positivismo jurídico, que con sus tres enfoques, según el profesor Norberto Bobbio, el metodológico, ideológico y el teórico. En cuanto a su aplicación del derecho, les reitero, bueno, en eso nos estamos quedando poco antes de concluir la reunión, pues eso va a implicar en que los jueces y las autoridades judiciales se sometan al principio de legalidad. A un juez no se le permite interpretar la ley. Un juez es un mero aplicador de la ley. Montesquieu decía que el juez es un ser inanimado. Los jueces son meros ventrílocos, solo repiten lo que dice la ley. Perdón, voy a ir añadiendo a sus compañeros. El juez solo repite lo que dice la ley. Por lo tanto, no se le permite una capacidad interpretativa de la ley. Es más, si el juez se anima a interpretar la ley, comete el tipo penal de prevaricato, que hasta la fecha, de hecho, vamos manteniendo, ¿no? Y de hecho, yo soy de las que piensa que, pues, el tipo penal de prevaricato es inconstitucional. Pero ya después les voy a ir diciendo por qué.
Tal vez algunos ya se van dando cuenta conforme lo que vamos avanzando, porque hoy en día no se acepta que un juez sea pues un mero aplicador, un juez debe ser intérprete de la norma, pero a ese punto voy a llegar. A ver, quiero que por favor presten mucha, perdón, voy a ir añadiendo a sus compañeros si siguen incorporando. Por favor, también no olviden... no olviden escribir su nombre en el chat de la aplicación para registrar su asistencia, sobre todo aquellos que no estaban en la primera reunión. Por lo tanto, a ver, les decía, por favor, particular atención a esto que voy a hablar, que voy a repetir a lo largo de las unidades temáticas que hablemos sobre argumentación jurídica e incluso cuando hablemos sobre técnicas de litigación. Por favor, particular atención a esta metodología que voy a explicar cuando hablemos pues del silogismo jurídico. Bueno, con estos antecedentes, con estas breves explicaciones, porque hay mucho que hablar, mucho que analizar sobre el Estado legislado, pero con estas breves características que les he ido explicando, la metodología típica del positivismo jurídico, o sea, la metodología de aplicación del derecho dentro de este enfoque del positivismo jurídico, es el silogismo jurídico. Acuérdense muy bien de ese término. La metodología de aplicación del derecho dentro del positivismo jurídico, consecuentemente dentro de un Estado legislado, es el silogismo jurídico. ¿Qué quiere decir esto del silogismo jurídico? Un silogismo está compuesto por una premisa mayor, una premisa menor y conclusiones. Por ejemplo, aquí que dice, la premisa mayor, todos los hombres son mortales. La premisa menor, un ejemplo, Juan es hombre. ¿Cuál va a ser la conclusión de estas dos premisas? Juan es mortal. Por favor, nuevamente les reitero, necesito mucha atención de ustedes porque vamos a utilizar varias fórmulas como estas. Y si no van a atender, si no me van a prestar atención, les va a parecer chino lo que les estoy hablando. Vamos a trabajar bastante con fórmulas semejantes a las que están viendo en pantalla. Es que eso implica la tarea de argumentación, además. Bueno, les decía, el método, entonces, de aplicación del derecho dentro de lo que es el positivismo es el del silogismo jurídico. Un silogismo está compuesto por una premisa mayor, una premisa menor y conclusiones. Nunca se olviden de esos tres componentes del silogismo jurídico. Una premisa mayor, una premisa menor y conclusiones. Se parte de una premisa mayor. ¿Qué es una premisa mayor? Es una regla general. Luego en la premisa menor se anota lo concreto. Y en la conclusión lo que se hace es subsumir lo concreto a lo general. Les reitero, la premisa mayor es una regla general. La premisa menor es algo concreto. Y la conclusión lo que hace es subsumir lo concreto a lo general. Ahí lo tienen ese ejemplo. Una premisa mayor, una regla general. Todos los hombres son mortales. Premisa menor, algo más concreto. Juan es hombre. Entonces, ¿cuál va a ser la conclusión? Es decir, la subsunción de esta premisa menor a la premisa mayor. Si la regla general nos dice que todos los hombres son mortales y lo particular nos dice que Juan es hombre, subsumiendo la premisa menor a la mayor, llegamos a la conclusión, pues, de que Juan es mortal. Esta es la estructura típica del razonamiento jurídico. Es un razonamiento netamente deductivo. Lo deductivo va de lo general a lo particular, es decir, una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. Si nosotros
cambiamos con una ley este silogismo, porque ahorita, bueno, están viendo un ejemplo muy básico, muy práctico. Si nosotros cambiamos con la ley este silogismo, vamos a tener, por ejemplo, un silogismo más o menos así. A ver, el artículo 251 del Código Penal, ¿qué nos dice? El que matare a otro será sancionado con 10 a 20 años de presidio. Esa es la regla general, esa es la premisa mayor, esa es nuestra norma. Fíjense que la mayoría de las normas están compuestas por un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. ¿Cuál es el supuesto de hecho? El que matare. ¿Cuál es la consecuencia jurídica? Los años de presidio. ¿Qué quiere decir esto? Si matas, vas a la cárcel con una pena de 20 años de presidio. Vayámonos al hecho. Juan mató a Pedro. Esa es nuestra premisa menor, eso es lo concreto. La conclusión, ¿cuál va a ser? Si la premisa mayor, la norma general nos dice, el 251, de hecho así lo dice el Código Penal, el que matare a otro será sancionado con 10 a 20 años de presidio. Y nuestra premisa menor, lo concreto, nos dice que Juan ha matado a Pedro. La conclusión es, Juan debe ser sancionado con 20 años de presidio. Esa es la estructura de un silogismo jurídico. Lo que hemos hecho en la conclusión es subsumir el hecho a la norma jurídica, es decir, subsumir la premisa menor a la premisa mayor, subsumir lo concreto a lo general. Bajo la metodología del Estado legislado, dentro de un Estado legislado, la metodología de la aplicación del derecho es el silogismo, es la subsunción. ¿Por qué? Porque todos los hechos se subsumen a las normas, es decir, a las reglas jurídicas. Por eso es que les decía hace rato, el juez, por lo tanto, no interpreta dentro de un Estado legislado, el juez simplemente subsume. Ahora bien, bueno, esto parece como que lógico, pero en realidad no lo es tanto así, porque no todos los casos son así de fáciles. Hay casos muy complejos. Imagínense que en el hecho, pues Juan, que ha matado a Pedro, lo ha hecho por legítima defensa, porque Pedro quería matarlo a Juan. Y si no hay esa figura, no hay ese tipo penal, de hecho, o no hay esa figura jurídica de la legítima defensa, la conclusión va a decir, no importa si Juan ha matado a Pedro en legítima defensa, Juan ha matado a Pedro y se tiene que ir a la cárcel 20 años. O sea, así de peligroso puede ser esta metodología, y lo es, del silogismo jurídico, que les reitero, y lo vamos a ver también más adelante, y algo de esto les he mencionado el primer día de clases. Hay casos fáciles y hay casos difíciles. En los casos fáciles, este silogismo eh, encaja perfectamente. A ver, para que me entiendan esto, por ejemplo, en otra área, en el derecho civil, lo que hay a diario, procesos ejecutivos, que Juan ha prestado a Pedro $1,000, por ejemplo, y Pedro tenía que devolver ahí un título ejecutivo y con reconocimientos de firmas y todo aquello. Y Pedro no ha devuelto dentro del plazo pactado y tampoco ha pagado intereses. Entonces, pues, si la norma nos dice que se puede iniciar un proceso ejecutivo, pues lo inicia. O sea, no hay casos, hay situaciones jurídicas en las que este silogismo jurídico se aplica fácilmente, pero no todos los casos son así. Les hablé de un caso que ha pasado en la ciudad del Alto, en la que una menor era violada, era vejada por su abuelito, y al abuelito le encierran en la cárcel, o bueno, lo arrestan incumpliendo procedimientos del Código de Procedimiento Penal, y él plantea una acción de libertad. Bajo la metodología del silogismo jurídico, pues debería haber salido libre inmediatamente. Pero ¿qué pasaba? O sea, estaban cosas, muchos elementos de por medio. La niña quería suicidarse y eso le dijo a su profesora. Y se lo volvía a ver a su abuelito, se suicidaba. O sea, nuevamente les voy a reiterar y de forma más desmenuzada les voy a citar la sentencia constitucional de ese caso en el tema en concreto que estemos hablando. El punto que quiero llegar es de que este silogismo jurídico no es siempre la mejor forma
de interpretar el derecho, de aplicar el derecho, porque no todos los casos son así de sencillos. Bueno, este es el hecho, este es el derecho y esta es la consecuencia. No siempre. Es más, muchas veces la norma no nos va a decir claramente lo que se debe hacer, porque toda norma, como toda creación de ser humano, puede tener errores, puede tener vacíos, lagunas, y no todo está claro. Finalmente, no todo está escrito. Entonces, pues, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir un juez? No puede tampoco un juez decir fallar, que no, o bueno, argumentar que no puede fallar por un vacío jurídico. No, eso requiere una tarea de interpretación. ¿Se dan cuenta? Hoy en día el silogismo jurídico no puede ser concebido como una única forma de interpretar derecho. Esta metodología del silogismo jurídico no se aplica a todos los casos, porque les reitero, como vamos a ver más adelante, hay casos fáciles y hay casos difíciles. Y otra metodología mucho más compleja es la que se aplica a los denominados casos difíciles. Bueno, precisamente para aterrizar en ello, no les voy a dar, no les voy a hablar más por ahora de silogismo jurídico, porque de ello vamos a hablar bastante en el tema correspondiente, pero sí ya me ayuda que desde ahorita estén entendiendo todo esto, porque a veces más cuando quiero empezar después les parece medio chino, pero bueno, si ahora ya lo van entendiendo, y aquí paro porque no quiero complicarles más, no estamos avanzando eso todavía, pero si ya van entendiendo esto, esta metodología del silogismo jurídico que está compuesto por una premisa mayor, menor, una conclusión o consecuencia, si ya van entendiendo, me ayudan bastante. A ver, he hablado mucho de estado legislado y estado legislado, sus características, el positivismo jurídico, sus enfoques en el derecho, que el juez es un ser inanimado que solo aplica las normas, que no interpreta. ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Qué es lo que se diferencia un Estado constitucional respecto a un Estado legislado? A ver, ya, bueno, Estado constitucional que nace a partir, bueno, el siglo XX, año 1945, para adelante. Entonces, la argumentación jurídica en el Estado constitucional, ¿cómo va a ser? ¿Cuáles van a ser las características? Cuando hemos hablado de un Estado legislado, hemos hablado de un principio de legalidad. En el Estado constitucional hablamos de un principio de constitucionalidad, que es la superación del principio de legalidad. ¿Qué significa este principio de constitucionalidad? Hablamos de este principio para hacer referencia a esta supremacía de la Constitución sobre todas las normas jurídicas. Y es más, no solo las normas de la Constitución, hoy en día hablamos también de las normas del bloque de constitucionalidad. Eh, y al artículo 410 de nuestra Constitución nos dice que es el bloque de constitucionalidad, ¿no? Aquellas normas que tienen el mismo rango que la Constitución, que básicamente son tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos y de derecho comunitario. Entonces, bueno, una primera característica de un Estado constitucional es la primacía del principio de constitucionalidad, que supera el principio de legalidad. ¿A qué se refiere este principio? A una supremacía de la Constitución sobre todas las normas jurídicas. La Constitución tiene primacía y está en la cúspide del ordenamiento jurídico. Por lo tanto, una Constitución no es meramente declarativa, es también una norma, pero no solo una norma, sino la norma suprema y fundamental. Pasamos entonces pues de una primacía de la ley a una primacía de la Constitución. Y esta primacía de la Constitución nos va a permitir inclusive cuestionar una ley que haya sido sancionada por el órgano legislativo. ¿Por qué esto? Porque pues una ley va a ser válida no solamente por cuanto haya sido
creada por el legislativo, es algo netamente formal. Una ley va a ser válida siempre y cuando sea conforme con las normas establecidas en la Constitución, con todos los artículos de la Constitución, y es más del bloque de constitucionalidad. De ahí que tenemos pues acciones como acción de inconstitucionalidad abstracta, acción de inconstitucionalidad concreta, recursos contra tributos, cuando una norma es contraria a la Constitución. Se dan cuenta, hay mucha diferencia entre lo que es un Estado legislado y lo que es un Estado constitucional. Esto va a significar también una modificación en la labor jurisdiccional, es decir, va a variar la función de una autoridad judicial, de un juez. ¿Por qué? Porque pues el juez, una autoridad judicial, no va a ser un mero aplicador de la norma, no va a ser alguien que solamente va a subsumir un hecho a una norma jurídica. No, la autoridad judicial va a interpretar la norma, tiene que interpretar la norma. Pero ¿cómo la va a interpretar? Pues contrastándola con la Constitución. Va a interpretar la norma en sentido favorable a los mandatos establecidos en la Constitución. Y una Constitución tiene un contenido axiológico, un contenido dogmático, bueno, también orgánico. ¿A qué nos referimos con un contenido axiológico? Una Constitución pues proclama valores supremos, principios fundamentales. Nuestra Constitución lo hace. Los valores supremos están en el artículo 8. Parágrafo 2, justicia, igualdad, equidad, dignidad, entre otros. Principios fundamentales, un sinnúmero, artículo 7, artículo 12, artículo 111, 109, 123, 410, entre otros. Una constitución, les decía, también tiene una parte dogmática que es bastante amplia, de hecho la que tenemos en la Constitución. ¿A qué me refiero con esa parte dogmática o ese contenido dogmático? A que pues una Constitución consagra derechos fundamentales, garantías constitucionales. Y un juez tiene que interpretar la norma contrastándola precisamente pues con estos valores supremos, principios fundamentales, derechos fundamentales, garantías constitucionales que están consagradas en una constitución. Pero además podemos advertir que en este Estado constitucional hay una preferencia de los derechos humanos, porque la Constitución pues va a incorporar criterios de interpretación de los derechos humanos. ¿Qué criterios? Como el de favorabilidad, el de la norma o interpretación más favorable, entre otros. Bueno, vamos a ir repasándolos. También hay un principio de progresividad. Los derechos son para adelante, siempre de manera evolutiva, lo que es contrario al principio de no regresividad. Entonces, hablamos también que existe una pluralidad de valores, principios, garantías, y esto se puede advertir bastante en nuestra Constitución. Hay una pluralidad de valores, derechos, principios, que además no tiene una idea única, sino que trata de imponer una visión plural, de hecho. Ahora, esto es fundamental a la hora de argumentar. Por ejemplo, perdón, esto es fundamental a la hora de argumentar. Por ejemplo, en nuestra Constitución, bueno, según nuestra Constitución, ¿vale más el derecho a la vida o el derecho a la libertad física? Una simple respuesta, una respuesta pronta, podríamos decir que el derecho a la vida es más importante, porque sin vida no hay otros derechos. Pero desde un punto de vista de nuestra Constitución, no hay jerarquía de derechos. Por lo tanto, los dos tienen igual valor, tanto el derecho a la vida como la libertad física. Lo propio ocurre con los principios y los valores, tienen igual jerarquía. Por lo tanto, ¿qué pasa cuando se enfrentan dos derechos? El derecho a la vida
y a la libertad física. Como el ejemplo que les decía hace rato y que les mencioné el primer día de clase, los que estaban presentes, de la niña que era dejada por su abuelito, la niña que se quería suicidar, que le dijo a su profesora mediante una carta, yo ya no aguanto vivir, yo me voy a matar. Y bueno, la profesora más bien inmediatamente puso ese conocimiento de la Defensoría de la Niñez. Pero por otra parte, al hacer los actos investigativos, pues violan el derecho a la libertad física, porque no respetan normas establecidas en el Código de Procedimiento Penal a momento de, pues, aprender al abuelito de la niña. Aquí hay un claro ejemplo de choque entre lo que es el derecho a la vida y a la libertad física. ¿Qué pasa entonces, pues, cuando se enfrentan dos derechos, el derecho a la vida y el derecho a la libertad física? Se dan cuenta, esto con una metodología de silogismo jurídico no se puede resolver fácilmente, es más complejo. Dicho sea de paso, en este ejemplo concreto que les estoy hablando, hablamos de dos personas que pertenecen a dos grupos de atención prioritaria, una niña, bueno, un adolescente y un adulto mayor. Ambos merecen igual protección por el Estado. ¿Qué pasa entonces cuando se enfrentan dos derechos? Pues precisamente lo que se va a tener que hacer en cierta medida es, pues, ponderar un derecho frente al otro. Y no es fácil esta tarea de ponderación, porque, bueno, y además de ello, no es posible ponderar de igual forma en todos los casos. Cada caso es muy particular. Esto nos lleva, pues entonces, precisamente, les decía, cuál es la incidencia de este Estado constitucional, el tránsito de un Estado legislado a un Estado constitucional en lo que es la argumentación jurídica. Y es que, pues, todo esto que hemos hablado nos lleva precisamente a una nueva metodología para argumentar, que es la ponderación, por ejemplo. Ya no vamos a hablar simplemente de un silogismo jurídico, sino de una ponderación, porque estamos frente a derechos, frente a principios que se enfrentan, y la obligación de la autoridad judicial va a ser determinar qué derecho prevalece frente a otro en determinadas condiciones. Y esa no es una tarea fácil. Conlleva una alta carga argumentativa. Cuando un juez dice pesa más el derecho de esta niña sobre este adulto mayor, tiene que decir por qué. ¿Qué razones le justifican que tome esa determinación? O al contrario, pesa más el derecho a la libertad física de este adulto mayor que el derecho a la vida de esta niña. ¿Pero por qué estás diciendo eso, señor juez? Tiene que argumentar. Y les reitero, la metodología del silogismo jurídico no va a dar siempre una solución, más aún cuando hablamos de casos así de complejos. A ver, otra característica. El órgano, y con esto vamos a concluir, el órgano de poder que prevalece en un Estado legislado es el legislativo. Hay muchos autores que manifiestan, bueno, en realidad los 4 órganos de poder, si hablamos de nuestro país, pues tienen igual jerarquía, y así debe ser. Pero, por ejemplo, el profesor Gustavo Zagrebelsky nos dice que en un Estado constitucional el órgano que prevalece es el órgano judicial. Bueno, en realidad son los 4 órganos, pero lo que sí, ya no tiene pues una primacía únicamente el legislativo, ya no tiene ese monopolio de crear las leyes. Nos dice por algo el profesor Gustavo Zagrebelsky de que el órgano que prevalece es el órgano judicial. ¿Por qué? A palabras de este profesor, los jueces son los señores del derecho. Ante los señores del derecho, antes los señores del derecho eran los legisladores. Solamente ellos tenían esa facultad, esa potestad de poder crear leyes. Pero actualmente en un Estado constitucional también se les puede reconocer esa facultad a las autoridades judiciales. Es que el principio de legalidad no es suficiente. No basta con que la ley sea creada por el órgano legislativo para aplicar el derecho. Por eso es que también hablamos hoy en día, y nuestra Constitución también lo dice, de una pluralidad de fuentes normativas. Las normas de nuestro país no solamente son aquellas que mandan del legislativo, sino también, por ejemplo, de la jurisdicción indígena originario campesina. Hablamos de una pluralidad de fuentes normativas. Antes, con la ley, todo se resolvía, todo con el silogismo jurídico. Pero ahora
no tenemos esa certeza incluso por la misma pluralidad de fuentes normativas. Y por eso es que también hablamos de un bloque de constitucionalidad. ¿Y por qué les decía que tiene esa importancia el órgano judicial? ¿Por qué el profesor Gustavo Zagrebelsky dice que los jueces también son señores del derecho y no solamente el legislativo? Porque un juez, al interpretar una norma, si encuentra que esta es contraria a la Constitución, puede apartarse de aplicar esa ley y simplemente aplicar mandatos constitucionales. De ahí es que hace rato les decía, este tipo penal del de prevaricato, para mí debería ser inconstitucional, porque el tipo penal de prevaricato está obligando a un juez a aplicar ciegamente una norma. Pero en un Estado constitucional del derecho entendemos pues que un juez debe interpretar la norma, no es un mero aplicador de la norma. Claro que para esto pues tenemos que tener buenas autoridades judiciales. Para que esto pueda ser pues realidad y realmente efectivo, las autoridades judiciales pues deben ser gente proba, gente que sí conozca su materia, gente que sea verdaderamente formada, que es uno de los, a manera de crítica constructiva, pero creo que todos lo saben, es uno de los puntos más débiles de nuestra justicia en Bolivia, esa falta de probidad de nuestras autoridades judiciales, porque entendemos pues que un juez tiene esa difícil tarea de interpretar. Si vamos a decir que un juez no va a ser un mero aplicador y sino más bien un intérprete de la norma, pues esta interpretación conlleva pues una tarea bastante amplia. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda? ¿Se ha entendido lo que es el tránsito de un Estado legislado a un Estado constitucional? ¿Cuáles son las diferencias que quería que vean? Que si esto me están entendiendo, va a ser fácil que sepan, que me entiendan también pues más temas respecto a la argumentación jurídica. Como se dan cuenta, pues no siempre se argumentaba. En un Estado legislado era sacrilegio argumentar, peor interpretar, si quiere interpretar una norma, peor argumentar la misma. Entonces, bueno, cosa que no sucede hoy en día en un Estado constitucional. ¿Tienen alguna duda de todo lo que hemos ido hablando? ¿Les ha quedado claro? Le hice una pregunta. Dime. ¿Cuál sería la correcta argumentación para hacer, o la correcta argumentación que tendrían que hacer los jueces? No hay una fórmula única. Pero sí hay parámetros de interpretación. Precisamente los parámetros de interpretación es la Constitución, entendido que la Constitución pues tiene valores supremos, principios fundamentales, derechos constitucionales, derechos fundamentales, garantías constitucionales. Hoy en día pues somos parte de una comunidad internacional, somos parte de un sistema de tratados y convenios internacionales, somos parte de organismos internacionales. Por lo tanto, también un parámetro de interpretación para una autoridad judicial tienen que ser los estándares mínimos internacionales establecidas en estas normas de carácter internacional sobre tratados y convenios internacionales. Por otra parte, el juez pues debe dejar ese papel. Si ustedes hoy en día revisan sentencias, revisan expedientes de los tribunales de justicia, de los juzgados, van a ver que la mayoría hace esta labor del silogismo. Este es el hecho, este es el derecho, esta es la consecuencia. Interpretación cero, muy poca. Precisamente todo eso también vamos a ir viendo, pero para responderte, pues un juez para poder argumentar tiene que partir de esos elementos, de que la norma en sí misma no siempre le va a dar solución. Una premisa mayor no siempre va a ser la que te va a dar respuestas. Y hay criterios de interpretación, uno de ellos los más importantes, las normas establecidas en la Constitución, entendiendo, les reitero, que una Constitución tiene valores supremos, principios fundamentales, derechos fundamentales, garantías constitucionales, estándares mínimos internacionales, la pluralidad de fuentes del derecho también. De repente estamos hablando de una situación jurídica en la que uno de los sujetos es miembro de una nación y pueblo indígena originario campesino.
Entonces, ahí ya nos va a variar también el panorama, ¿no? Entonces, pero básicamente también hablamos de la metodología de la ponderación, porque si vamos a hablar de una preeminencia de los derechos humanos, pues hay choque también de derechos, como el caso que les decía. Puede chocar el derecho de una menor de edad respecto a un adulto mayor. Entonces, la ponderación nos va a ayudar a determinar el peso específico de cada derecho en un determinado caso concreto. Y decir, bueno, en este caso concreto se evidencia que este derecho está más vulnerable que el otro. O sea, y para llegar a esa conclusión se requiere toda una tarea previa, ¿no? Y les reitero, que someter a un silogismo jurídico, por ejemplo, el caso de esta niña del Alto que les comentaba, no nos daba respuesta. Bueno, pero básicamente ello. Vamos a ir profundizando más todavía los temas posteriores. Está bien, Liz, gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno, si no hay ninguna duda, ya se nos ha ido la hora, estamos un minuto de que sea las 8 de la noche. Aquí vamos a quedar, nos vemos en nuestra próxima clase, que es el día sábado, ya lunes y sábados tenemos clases. Nos vemos el día sábado y nada, cualquier cosa por favor queda atenta. Ahorita los que me han escrito que no están en el grupo, los voy a ir incorporando y ya hasta mañana voy a ir subiendo esto también a YouTube y actualizando nuestra plataforma. Un saludo a todos, tengan un excelente descanso y nos vemos el día sábado. Hasta luego, doctorita. Hasta luego. Hasta luego, doctorita. Hasta luego.